Manuel Pedrero, en lo que mi querido Manuel se siente y todo eso, quiero presumirles que ya me llegó el libro, ya me llegó el famoso libro de la era del político. Esta es de la nueva edición, de la nueva reimpresión que hace mi querido Manuel Pedrero de su libro. Ya lo tengo físicamente, miren, aquí está. Se les presume, se les viene manejando, llévele, llévele. Y estoy muy contenta, tengo que decirlo, con la dedicatoria. Me llegó al corazón. Aquí se las puse ya en Twitter, pero mi querido Manuel Pedrero me dice: para Meme Yamel, la segunda mejor periodista de México, una hermana que espero merecer. Con cariño y amor, tu amigo Manuel Pedrero. La neta sí me sacó mi lagrimita. Ya voy a empezar a llorar de nuevo. La neta sí me sacó mi lagrimita porque, pues, yo no sé si sea la segunda mejor periodista en México, no lo creo. Pero al menos estamos buscando encaminarnos para allá, así que queremos ir para allá. Y no solo por el tema del reconocimiento, sino porque es la confianza que ustedes nos dan. Como lo ponía hoy en la mañanera, el caso de Manuel es un caso emblemático para mí, porque cuando su esposa me pide que yo haga la pregunta en la mañanera, me lo pide, y ustedes lo vieron, pusimos el video Sin Censura, y ya pusimos la propia transmisión acá, la entrevista completa. Ella me dice: sé mi voz. Y es una responsabilidad muy grande cuando alguien te dice: sé mi voz. Yo no puedo, yo lo haría, pero sé mi voz, por favor. Y para mí el periodismo se trata de eso. Se trata de ser la voz. Y más, y lo vuelvo a decir, más que ser la voz es hacerle eco a esa voz. Siempre lo he dicho, yo lo que quiero hacer es ser el eco de su voz, no su voz, ustedes la tienen, pero sí poder hacerles eco. Entonces, pues si no soy todavía la segunda mejor periodista de México, aunque le agradezco a mi querido Manuel Pedrero que así me vea, estamos encaminados en hacer una chamba cada vez más cercana a la gente, porque de eso se trata el periodismo. Y dicho eso, mi querido Manuel Pedrero, gracias, Manu, gracias. ¿Cómo estás? Hola, Meme. No, no es la segunda, es que parece un 2, pero es una L. No tiene ¡Ay, una D. no! Espérate. Ahora sí que, corrección, es Corrección. la mejor periodista de México, no la segunda, la mejor periodista de México, Meme Yeme. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, mi querido Manuel Pedrero. Gracias. Oiga, gracias. Y porque el señor productor me regaña, porque se me fue, me fui con toda la emoción. Vamos a regresarnos medio paso y córrela, señor productor, porque catafixiamos. Me cortó, me censuró, hamburguesita. Y de regreso, hamburguesita, porque me cortó y me censuró. Censura, señor productor, no me deja terminar, mi choro mediador. Mi querido Manuel Pedrero, ¿cómo estás ahora sí? Formalmente, todo muy chido, muy bien. ¿Estás listo para votar? Listo, estamos ya listos, domingo. La verdad que nervioso, no solamente por la jornada electoral de este domingo, sino porque ahorita son las 10:42 de la noche y a medianoche se publican los resultados de la UAM y voy a esperar resultados, así que sí estamos medio nerviosos, pero listos, esperando. Ya te vi que estás sudando, ya te vi que estás sudando, estás Sudo como nervioso. Alfaro. Sudas como Alfaro frente a Juncal, yo sé, yo sé. Oye, a ver, mientras vamos a hacer más, pues, vamos a hacer más amena tu espera, fíjate, vamos a hacer más amena tu espera. Y mi querido Manuel Pedrero, entre el nerviosismo y la ansiedad que ya me compartiste, mano, los abajofirmantes hicieron un desplegado y les respondieron. Y tú firmaste ese nuevo desplegado, pero el desplegado de los que no son abajofirmantes, sino que son, para mí, la nueva base intelectual del país, que no necesariamente quiere decir que todos sean estudiados, sino que es gente que comparte lo que sabe, que comparte con el pueblo y que al final suma a otras personas y a esta sabiduría. Y lo voy a poner, le sacamos hoy una nota en la Mexico News para que veamos este desplegado, porque me parece muy, muy buena respuesta. Mientras el desplegado de los abajofirmantes era de 400 personas, este juntó a más de 1000 y es la segunda vez que les responden y que junta a más
personas que los abajo firmantes. Para mí, ese es un claro mensaje de qué estamos hablando y de qué está en juego en esta elección. ¿Qué opinas, mi querido Manuel Pedrero, tú que lo firmaste y tú que te sumaste a la causa? Sí vi primero que nada, la convocatoria de Pedro Miguel, ¿no? Navegaciones en la cuenta de Twitter para promover la respuesta, la réplica a este documento donde, si no me equivoco, 543 intelectuales, profesores, analistas, líderes de opinión, miembros de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, X y etcétera, firmaban un manifiesto por la democracia en el que básicamente llamaban a no votar por Morena para no darle más poder al presidente López Obrador. Lo que me llama mucho la atención es que crean que ese modelo de que supuestamente en la intelectualidad de estas personas, digo, yo lo decía en Twitter, los intelectuales como tales no existen. Uno te podrá decir, un intelectual es alguien que se dedica al estudio de su profesión y sabe de cosas, pero la realidad es que para decirse intelectual todos usamos el intelecto. No existe el intelectualismo, existe el anti-intelectualismo, que es el culto a la ignorancia, según decía Isaac Asimov. Entonces, cuando ellos ponen todos juntos, porque fuimos letrados, fuimos estudiados. No, por ejemplo, Krause se dice intelectual, se cree el sucesor de Octavio Paz, y él es ingeniero, en realidad no es ni siquiera historiador, tomó un curso de 1 año o 2 meses de historia y ya por eso se cree historiador y dice que es intelectual. No es el caso. Lo mismo podríamos decir del resto de las 542 personas que, por cierto, algunas se deslindaron del comunicado oficial. Decían, o sea, yo sí firmé, pero no apruebo lo que digo. En este país los intelectuales ni siquiera saben lo que firman, pero firman. Y una vez que lo sacan a la luz pública, ay no, es que no me gustó. O sea, yo sí firmé, pero no apruebo lo que ponen. Esa es la calidad de estos intelectuales, supuestamente. Entonces, la respuesta que se da me parece muy curiosa, muy importante. ¿Por qué? Porque esta gente piensa que entre más personas de oposición que supuestamente tengan privilegios de educación, que desde luego sepan más de cultura general sobre la sociedad, piensen que tiene más peso su opinión. Y eso es lo que no entienden hasta el día de hoy. En una democracia no es que una opinión tenga más valor que sobre la otra, no es que tenga más peso. La carga del mensaje es lo que tiene el peso, no quien lo dice. Es decir, un humilde campesino de Oaxaca puede decir algo muy sabio y alguien que tiene un doctorado en Harvard cualquier día de la semana puede decir una reverenda estupidez, que por cierto eso se da mucho en Reforma. Saludos a Sergio Sarmiento. También hay que decirlo con todas sus letras. La respuesta que se dio sobre la población fue espectacular. Hasta el último tuit que leí de Pedro Miguel, supe que eran 4,000 personas que habían firmado. Y esto me gusta porque es la respuesta ante el manifiesto de personas que creen que se vive bajo una dictadura. ¿Qué mejor ejemplo de democracia que aquellos que denuncian de una dictadura salga más gente, mayoría, es decir, 4,000 personas, y que va a seguir en aumento? Si no lo han firmado, los invito a que firmen, para demostrar que son una minoría. Ellos piensan que el recurso de esta idea de la cultura, del supuesto intelectualismo les basta, pero no. En una democracia cuenta un voto, lo mismo que Manuel Pedrero, que, no sé, Ricardo Salinas Pliego, que Carlos Slim. No hay comparación, es simplemente todos igualitos y este domingo lo van a entender nuevamente. Un voto solamente cuenta uno, te llames Enrique Krause o te llames Juan de las Manzanas. Ahí estás mencionando algo bien importante que creo que hay que seguirle dando eco. Estas elecciones, y lo he dicho en más de una ocasión, es como una continuación de la guerra de independencia y la lucha por la soberanía nacional. Pero es la soberanía del pueblo y es la independencia del pueblo. Cuando veía el desplegado de los abajo firmantes, que es muy similar al Vas Carnal, la neta es casi lo mismo, solo que con diferente contexto, la neta. Era un llamado a Juan Pueblo de vota por el que me hace paros, vota por el que me regresa privilegios, para que todo vuelva a ser igual que antes, porque yo sé que estábamos mejor que antes, porque yo necesito que creas que estábamos mejor de antes, porque estaba yo mejor que hoy. Y no es un, oye, ¿qué necesitas? No es un, oye, ¿por qué votaste por el presidente López Obrador?
tanto odio me tienes, tanto mal te hice, no es una reflexión porque no quieren entender por qué está el presidente López Obrador en donde está. Y mientras no lo quieran entender, esto va a estar igual. Por eso hago eco de este tema, porque lamentablemente tenemos estos personajes que se quieren decir nuestros carnales, cuando, lo vuelvo a decir, ni sueldos justos, ni salarios que quieren incrementar realmente, vaya, el salario mínimo querían incrementarlo y se colgaban incrementos de 2 pesos. Y luego veníamos con el outsourcing, con los moches entre empresarios y veíamos esta misma dinámica una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Entonces, este empresariado que quiere llegar y decirle, oye, yo te entiendo, vota por el que me hacía feliz para que entonces volvamos a ser felices, es no querer ver la realidad. Y acabas de decir algo bien importante. Este desplegado sigue acumulando firmas, el de navegaciones, el de Petromiguel, el de la respuesta a los abajofirmantes, sigue acumulando firmas. Y los abajofirmantes lo hicieron a puerta cerrada y hasta falsificando firmas, porque hubo personas que se quejaron de que aparecían en ese desplegado y no habían ni siquiera dado el consentimiento. Y el hecho de que para rellenar un lugar tuvieran que meter gente así de relleno y falsificar su apoyo, explica absolutamente todo. En este desplegado eres tú, soy yo, somos nosotros. Es gente que es real, es gente que hasta el momento no ha reculado en ese apoyo a este desplegado. Y solo para leerles algunos fragmentos, échense este, por ejemplo, y se los comparto por acá. Dice este desplegado, que es la respuesta: no a la vuelta al pasado. Cuando se pretende distorsionar la voluntad popular democrática, es indispensable recurrir a la difamación, la mentira y la simulación. Así ocurrió en 1988, en 2006 y en 2012. Los fraudes electorales de esos años fueron acompañados de intensas campañas mediáticas para intoxicar a la opinión pública y dar verosimilitud a resultados electorales adulterados que permitieron la imposición y la continuación del régimen neoliberal y oligárquico que destrozó al país. Ya saben que nos fuimos como siempre, me encanta porque a esta hora es cuando nos vamos, a los 40 minutos nos vamos, pero a ver, sigo leyendo brevemente esto. Que destrozó el país durante más de 3 décadas. Hoy el empresario Claudio X González y sus aliados políticos, académicos y mediáticos vuelven a empezar estos recursos en la antesala de los comicios del próximo domingo 6 de junio, con la esperanza de alterar el sentir popular mayoritario que es favorable a la continuación y la profundización de la Cuarta Transformación y de crear un ambiente de confusión e incertidumbre para poder cuestionar el previsible triunfo en las urnas de la coalición que respalda el proceso de cambios en curso. Es incluso sorprendente ver cómo el Reforma, que es un diario que evidentemente es anti Andrés Manuel López Obrador, me queda perfectamente claro, ni siquiera el Reforma ni Latinos, que se unieron en este tema de encuestas, han podido retratar una pérdida del Congreso, ¿no? Incluso les darían más votos, les pronostican más votos de los que habrían conseguido en 2018 para el Congreso. Y sin dar cifras y, por supuesto, sin mostrar encuestas, porque no podemos hacerlo por la veda electoral, creo que es importante ponerle que ni siquiera los más férreos adversarios al presidente han podido negar la realidad. Y es que mientras no entiendan por qué se ganó esa transformación, no entienden absolutamente nada, mi querido Manuel Pedrero. Es correcto, y desde luego que hace una semana, me parece, creo que lo dijimos en estos espacios, van a sacar toda la carne al asador, incluso si no sirve, si es carne ya caduca, no importa, es lo único que tienen, van a sacar toda la carne al asador para este 6 de junio. Y me doy cuenta en 3 aspectos normalmente. Número 1, el entorno nacional entre la élite, que yo creo que está siendo reflejado en esta carta de abajo firmantes que lidera Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín. Por otro, la internacional. Van tres medios de comunicación extranjeros, concretamente The Economist en Inglaterra, Le Monde en Francia y Alemania, que es un medio ahí en los que los 3 coinciden en lo mismo. López Obrador es un peligro para México, que es un peligro para la democracia, y a mí me encanta mucho cuando se quiere hablar o dar lecciones de algo teniendo lastres en lo mismo. Por ejemplo, Inglaterra
Inglaterra, pues yo me pregunto cuántos ingleses, cuántos londinenses se sienten contentos manteniendo a una monarquía, a un rey, a una reina que ellos nunca eligieron. Eso no es nada democrático, y que The Economist critique democracia acá en México por parte del presidente López Obrador, quien le ha dado una apertura a los medios democráticos, me parece muy curioso. Alemania, ¿cuántos años tiene gobernando Angela Merkel? ¿15? Ahí no es ninguna clase de dictadura ni prolongación del mandato, pero cuando Evo Morales gobierna exactamente la misma cantidad de años en Bolivia, es un dictador, y cuando hace un golpe de Estado es liberación. Y finalmente Francia, bueno, recordemos nada más que pasa en 1789 con los términos democráticos, y actualmente no ha cambiado mucho ese papel, por ejemplo, con los famosos chalecos amarillos, protestas en Francia. Emmanuel Macron, pues un líder de corte de derechista, no ha mantenido contento a la población francesa. De hecho, salían unas imágenes muy interesantes que demostraban la desigualdad social en Francia, que se dice primer mundo, pero la realidad es que no está muy lejano a las zonas de las élites en Polanco, y luego ver la triste desigualdad entre la infraestructura de muchas casas y las condiciones sociales en las que viven muchos. Esos son los países que critican a la democracia mexicana, que finalmente nace en 2018, da sus primeros pasos, y ya no se trata de un gatopardismo. En 2018 efectivamente se da por primera vez la auténtica alternancia. La oficial dices que es el PAN, pero eso es gatopardismo. No cambió ningún modelo económico, persistieron las políticas neoliberales, la política de seguridad siguió siendo la misma. Tanto es así que los funcionarios de anteriores gobiernos se inmiscuían en los próximos entre el PRI y el PAN. Por eso es la consolidación del prianato, y se entiende en gran manera por la cual se unieron en estas elecciones. Finalmente, una tercera, y que la verdad sí me dio risa y pena. El Reforma, entrevistando a nada más y a nada menos que Juan Guaidó, este líder opositor en Venezuela, y me encanta que en la entrevista que le hace esta comunicadora, Penely Ramírez, me parece, quiere a fuerza una declaración de Juan Guaidó en donde diga que México va encaminado a una dictadura, y Guaidó, que bueno, uno puede agradarlo, ¿no? A mí sinceramente creo que es un cero a la izquierda, no representa para nada el pensamiento de las masas de Venezuela. No lo quieren, ese es un hecho, tampoco quieren a Maduro. Realmente la política venezolana en temas de figuras para darle un cambio a la política nacional es muy pobre, y Reforma lo que buscaba en esta entrevista era golpear a través de un líder que fue muy mediatizado. El propio The Economist le hizo una portada así bien chula a Juan Guaidó, donde lo ponían con un brazo y la bandera de Venezuela detrás. Es decir, esa es la línea argumental, esa es la narrativa que quieren imponer las élites en México. Como esto no funcionó, te digo, tiran toda la carne al asador. La veda electoral ya inició. Ya no podemos hablar de números, ya no podemos hablar de colores, ya no podemos hablar de muchas cosas, pero de lo que sí podemos hablar es de que sin duda hay un enorme fracaso para la oposición mexicana. The Economist le hace una portada a Andrés Manuel. ¿Cuál es la respuesta de México? Hacen memes de la portada, hacen camisetas del Mesías. Los intelectuales hacen una carta de abogofirmantes. ¿Cuál es la respuesta de México? Hace otra carta con más de 4,000 firmas respondiendo que respaldan al presidente López Obrador y a Morena. Es decir, cada golpe que dan se les devuelve por multiplicado, por 10. Y eso quiere decir el respaldo de la forma en la que la gente responde. Y eso, sin duda, va a ser reflejado en el proceso democrático de este 6 de junio. Yo lo tengo muy claro. Así que ya es un papel de pausa y de espera para este 6 de junio, que sin duda yo creo, y ojalá sea así, se rompan récords en elecciones intermedias de asistencia. Espero exactamente lo mismo, porque bueno, estamos acostumbrados a que en este tipo de elecciones intermedias, sea una votación muy reducida, no más del 40%. De hecho, ya hablar de una elección intermedia con un 40% de votantes es hablar, caray, salieron a votar, es como si, ahora le salieron a votar. Entonces, yo quisiera ver que en esas elecciones saliera un 60-70% de los electores, sería divino, porque volvemos al tema, es darle continuidad. Y es que hoy el presidente López Obrador lo reafirma. El presidente hoy particularmente estaba diciendo, y fue una pregunta que se le hizo en la mañanera, sobre si va a haber cambios en el gabinete a partir de este segundo periodo.
Y lejos de negar que podría haber cambios, el presidente da a ver lo que muchos hemos dicho en más de una ocasión, que estaba esperando a este segundo término para hacer los cambios estructurales fuertes. Serán cambios estructurales que por supuesto no le van a gustar a la oposición, cambios estructurales que por supuesto los van a hacer enfurecer, cambios estructurales que lamentablemente no se habían podido hacer antes porque son los cambios en donde se requiere una mayoría mucho más consolidada y donde se requería avanzar. El presidente decidió jugar con las reglas que ya existían para demostrar que ni era autoritario, que ni es mesías tropical, como le dicen, que no es ni dictador, ni mucho menos. Pero quiso jugar con las reglas, como por ejemplo con el INE, quiso jugar con las reglas, como por ejemplo con la reforma energética, y poder hacer los cambios desde adentro, negociar los contratos, platicar con ellos, dialogar. Quiso hacer los cambios estructurales pequeños desde adentro. Pero quizás el gran ejemplo es la propia reforma energética. La reforma a los hidrocarburos y la reforma a la ley eléctrica eran solamente dos pequeños cambios que estaba proponiendo el presidente López Obrador para echar un poco atrás lo malo de la reforma energética. Pero de no consolidarse, acuérdense que un juez suspende los efectos de ambas. El presidente ya advirtió una gran reforma, ahora sí que vámonos a la reforma estructural, vámonos a la reforma constitucional. Y también con el tema del INE sugirió una reforma electoral, que es algo a lo que yo he apelado desde hace muchos años. Se necesita una reforma electoral de fondo y de forma que cambie muchas cosas, no es nada más la intervención del INE y quién los ve a ellos, no. Es un tema pesado el que se tiene que hacer en el instituto y son cambios que no se han hecho desde hace mucho. Entonces, vienen cambios importantes y de eso va mi pregunta, mi querido Manuel. ¿Consideras lo mismo que yo? ¿Crees que quizás el presidente está preparando este camino de viene ese periodo y no estamos solamente hablando de cambios en el gabinete, no, estamos hablando de los cambios constitucionales que se necesitan y que hacen falta para terminar de echar atrás? Y si ahorita ya teníamos encima a los empresarios, bueno, ahorita va peor, porque ya vimos que si pudimos, ya vimos que con todo y sus reglas se jugó, se ganó y ahora sí, con permiso, ahí les voy para que le pongan este freno debidamente a la mercantilización del propio aire que respiramos. Es que no solamente ya lo está preparando, lo prometió. De hecho, la promesa fue después de la segunda mitad del sexenio, nos vamos, que es precisamente las reformas a la Constitución mexicana. ¿Y qué es lo que vas a escuchar de la oposición ante esta intención de López Obrador de hacer modificaciones a la Constitución? Es que eso es de dictadores, querer cambiar la Constitución a conveniencia. Bueno, nada más para que se refresquen un poco la memoria, desde que nuestra actual Constitución del 5 de febrero de 1917, cuando Venustiano Carranza hace una nueva Constitución, desde ese día hasta la fecha, la Constitución mexicana ha sufrido más de 500 reformas, 500 modificaciones, que si una coma, que si un párrafo, que si una letra, que si una nueva ley, que si una derogación. Ese es el punto del Congreso. ¿Sí? Eso es lo que a veces a mí me enoja de la oposición, que piensen que la gente es tonta. Para eso sirve el Congreso, para modificar, para crear, para eliminar, para derogar, para alterar una ley dependiendo de los intereses de los mexicanos. Yo creo que sin duda muchas de las reformas que está planteando López Obrador son el inicio de lo que legislativamente ya sería la 4T. Y te voy a decir por qué. Yo pienso que también se quisieron reservar en muchos temas por miedo a perder votos. Por ejemplo, mucho se le ha criticado a Morena el tema de que se define como un partido de izquierda, pero ha tenido pausas, ha tenido apatía por seguir una agenda progresista, por ejemplo, en el tema de los derechos de la comunidad LGBT, en el tema del aborto, y eso pues yo lo entiendo en un sentido de que Morena no quiere perder votos ante un país que es profundamente católico, y en la primera parte de un sexenio así, entonces eso te restaría votos en las elecciones intermedias. Sería muy interesante y de una vez por todas que, por ejemplo, ese tipo de cosas se instalaran en las oficinas del Congreso, una nueva narrativa en el que, ¿sabes qué? Ya ganamos, ahora sí, a hacer todo, a trabajar, y para eso se necesita una mayoría. En concreto, creo que si no se logra esa mayoría, que yo creo que sí, es decir, los números lo reflejan, no puedo decir nada, pero sí se va a conservar, no va a aumentar, pero tampoco se va a perder mucho.
En cambio, quien sí va a crecer, desgraciadamente, es el del Tucán. Así que es, por un lado, estás restando poder de autonomía cediéndole a través de alianzas políticas. Eso a mí no me agrada. Es decir, yo creo que a ningún simpatizante de López Obrador le agrada la idea de que un partido que estuvo aliado con el PRI, el PAN durante muchos años, con Vicente Fox a la presidencia, con Enrique Peña Nieto a la presidencia, y de hecho con Mitt en la presidencia, tengan estos vinculantes ahora. Digo, negociaciones políticas, pero el punto importante aquí es que una vez que vengan las elecciones y se definan los congresos, Morena tiene que hacer lo que tuvo que hacer a partir del principio del sexenio, irse con todo. Yo entiendo el miedo, pero es mejor la congruencia, la voluntad y ahora sí, ¿por qué no verlo así? Heroísmo de querer, ¿sabes qué? Tengo la mayoría, me cuesta mucho mantenerla, así que hay que usarla, hay que usarla. Y los coordinadores, sobre todo Ricardo Monreal y en su momento Mario Delgado, tuvieron esa resistencia. No lo sé por qué, no sé si por órdenes de alguna entidad jerárquica superior, pero sobre todo yo quisiera ver como ciudadano y ya por empezar a votar, ver esos cambios como ciudadano a través del gobierno. Y ya que estamos hablando de los abajofirmantes y de cómo lamentablemente al gobierno se ha pasado de lanza y les ha quitado privilegios, es que bien pobrecitos ellos, quiero poner un fragmento de la entrevista que tuvo hace un ratito mi querido Vicente Serrano con Damián Alcázar, porque justamente hablan del tema. Damián Alcázar, ustedes lo conocen, lo han visto, lo han escuchado, ha sido fiel defensor de la cuarta transformación. A mí me gustaba mucho cómo entraba a Sin Censura Nocturno y cómo decía que él se involucra en el movimiento social desde el 68 y que en tiempos recientes se preguntaba a sí mismo qué México le estoy dejando a mis hijos, qué México le estoy dejando a las futuras generaciones, qué país le estamos dejando. Y cuando llega el presidente López Obrador, dice es que Andrés Manuel López Obrador es la esperanza de México. De no haber llegado él, no tendríamos los programas para los jóvenes, no tendríamos los apoyos para los adultos mayores, no serían constitucionales, no serían derechos ya constitucionales. México no estaría encaminado, estaríamos endeudadísimos. Ahorita con la pandemia, bueno, lo sabemos, que hay cosas que cambiar, por supuesto que hay cosas que cambiar y cosas que mejorar, pero si algo rescato mucho es que Damián Alcázar, una persona, un actor mexicano, dice que AMLO sí es el peligro para alguien, pero es el peligro para el negocio de los abajofirmantes, es el peligro para el negocio y los privilegios que hacían a un lado al pueblo mexicano. Y por eso quiero compartir justamente este fragmento de la entrevista que tuvo con Vicente Serrano, que por supuesto la van a encontrar en Sin Censura y que muy probablemente mañana se va a usar en la mañana en el programa para que la puedan ver. Pero particularmente este fragmento creo que dice mucho, mucho de lo que pensamos muchos mexicanos y también mucho de lo que los abajofirmantes no quieren aceptar. Acompáñenme a verlo y ahorita lo comentamos. Pero yo insisto con estos personajes que tienen nombre y apellido, porque se dicen llamar los abajofirmantes, pero terminan siendo los mismos. Y a solo días de las elecciones, 300, 400, 500 firman un manifiesto contra López Obrador lleno de veneno y de mala leche. Y estoy viendo que miles de simpatizantes de Morena les pusieron en la madre a esos abajofirmantes. Tal vez los simpatizantes de Morena no se apellidan Krause, no se apellidan Aguilar Camín, no se apellidan González Guajardo, no se apellidan como estos grandes empresarios y estos intelectuales. Se apellidan Alcázar, se apellidan Serrano, se apellidan Pérez, se apellidan como tú quieras, pero el pueblo definitivamente tiene la gran oportunidad este 6 de junio, este domingo, de darles un empujoncito, mostrarles el caminito al basurero de la historia a todos estos personajes con nombre y apellido, Damián. Mira, te digo que esos abajofirmantes, cuando tú lees su desplegado, te das cuenta de que le haces así con la uña y se les cae los argumentos. No tienen argumentos, porque lo que se está haciendo es para bien del pueblo, para bien del país. No es, por supuesto,
que no es para bien de los que estaban acostumbrados a hacer pingües negocios a costa del presupuesto del gobierno, del pueblo, pues, ¿no? Por supuesto que ahí sí tienen toda la razón, por eso te decía, es un peligro para ellos, para sus negocios, para sus grandes negocios. Ahí tienes al señor cabeza de vaca con tanto negocio, ¿no? ¿De dónde? Y tienes a todos los panistas protegiéndolo, o sea, sin argumentos, porque están protegiendo a un señor que está acusado de ser un delincuente y lo protegen. Sea o no delincuente, él es nuestro gobernador. ¡Wow! ¡Qué cosa terrible!, ¿no? O sea, entonces, y ellos ni siquiera se manifestaron al respecto, ni siquiera. Entonces dices, bueno, ¿de qué se trata su desplegado? De cosas simplonas, de falacias, ¿sí? Realmente, o sea, es la democracia. ¿Cuál es la democracia para ellos? Ellos tienen una versión de la democracia. ¿Y la democracia para el pueblo, qué no hay o qué? ¿No debería existir para ellos? La democracia, por ejemplo, en lo económico, eso ni siquiera se toca, ¿no? Todos sus argumentos, lástima que no tenemos tiempo, nos pondríamos a leerla y te diría uno por uno, ¿qué es esto? Esto es insustancial. Me cae que runfla de señores que se hacen llamar grandes pensadores, ¿no? O sea, no, hay una cosa que tiene, el que es un intelectual, normalmente siempre está en las ideas, siempre. Digo, el que es un intelectual que trabaja como intelectual, porque trabajo intelectual lo hacen los científicos, lo hacen hasta los analistas deportivos hacen trabajo intelectual, lo hacen los artistas, lo hacen, todo mundo hace un trabajo intelectual, absolutamente, los sociólogos, pero el que trabaja como intelectual y de eso vive, bueno, pues solamente trabaja en las ideas, no sabe lo que es tener hambre, no sabe. Cualquiera que diga no, el hambre, no tiene la menor idea de cómo lo pasa la gente en la sierra de Tapijulapa, en Tabasco, en el desierto, ahí cerca de, no sé, de Real de 14. No sabe, no tiene la menor idea. Se lo imagina, a lo mejor no tiene la menor idea de cómo tiene que hacerle un obrero para mantener a su familia, que no tiene auto, que no tiene casa propia, que tiene que hacer 2 horas para llegar a su trabajo, en donde lo maltratan y le pagan una miseria, en donde no le dan un tiempo para comer y en lo que come son un taquito de ejotes con salsa y con huevo. O sea, eso no tiene la menor idea los intelectuales que firman ahí. ¿De qué están hablando? Esto es un país de gente pobre, no de intelectuales. Y los intelectuales son un montón, te digo. No los que trabajan como intelectuales o tienen, si yo me pongo a analizar textos de cualquier cosa, me vuelvo un intelectual de esa especialidad, punto. No hay nada que estén realmente analizando. Vamos, como siempre, al maestro se consulta mentira, popular para enjuiciar a los expresidentes. Hay tantos si no, ya se hubieran manifestado en diccionarios. contra de toda la violenta ola de toda la prensa en contra de presidencia. Ya se hubieran manifestado si realmente fueran intelectuales críticos. No, calladitos. Lo que a ellos les interesa. Les quitaron sus becas, les quitaron el negocio pingüe de sus revistas y entonces están muy enojados. Y entonces van y escriben y hablan con su amigo del Washington Post o del País y entonces le dicen, por favor, esta. Pero contra todos, y para todos hay, Andrés Manuel es un ejemplo en el mundo de cómo se lleva un país. O sea, le pese a quien le pese. Le duela a quien le duela, querido Damián Alcázar. Oye, Damián. Pues eso es justamente lo que dijo Damián Alcázar con Vicente Serrano. ¿Qué les duele? Que perdieron sus negocios. ¿Qué piensas, mi querido Manuel Pedrero? Bueno, todo mexicano debería de ver la tetralogía de Luis Estrada, La Ley de Herodes, Un Mundo Maravilloso, El Infierno y la Dictadura Perfecta, que protagoniza Damián Alcázar. Actorazo. Y, desde luego, mucha razón en las palabras de Damián.
mencionaba Tapijulapa y me sonrojé porque efectivamente Tapijulapa es el único pueblo mágico que tiene Tabasco, una ciudad hermosa. Y mucha gente ni siquiera sabe quién es Enrique Krause. Es decir, la gente de a pie no sabe quién es Enrique Krause, no sabe quién es un Héctor Aguilar Camín. ¿Y sabes qué es lo peor? Que en las reuniones privadas de estos personajes, yo, ¿qué voy a andar perdiendo mi tiempo hablando con tal y cual, si no es a cambio de dinero, ¿verdad? Eso, como dice Damián, nunca lo van a entender y esa debilidad es la que les va a costar. Intentan gobernar un país que no conoces. Intenta simpatizar con alguien que nunca ha sido de tu entorno. Es decir, la gente humilde de Tabasco conocerá a fondo las carencias de la gente humilde de Oaxaca, de Jalisco. Es decir, la pobreza no tiene fronteras, pero la riqueza sí tiene límites. Y hay muchas personas, por ejemplo, que piensan que la cultura es sinónimo de valor en el sentido humano. Y esto lo hemos dicho un montón de veces, por ejemplo, con esta persona que estaba desde un segundo piso y grabó a un brigadista que lo invitaba a votar por un partido político y le decía, nosotros sí terminamos la primaria. Bueno, lo mismo, estas personas estudiaron en donde tú quieras, ¿no? En Oxford, en Chelsea, en Marte. ¿Y de qué te sirve ese conocimiento si no se utiliza, número uno, con un sentido humanista, que es para ayudar al prójimo? Y número dos, si el valor que le vas a dar es, en cambio, al pisoteo de los demás. Cuando tú basas tus éxitos en los fracasos de alguien más, eres un mediocre. Y estos intelectuales basan su éxito en el conocimiento que muchas personas no tienen. Si tú le das a un campesino, a un niño, a un ingeniero, a un adulto mayor, a un estudiante, un libro de historia, estará al mismo nivel de aquellos que se dicen historiadores. Y eso se adquiere a través de los estudios. Y desgraciadamente en la educación mexicana siempre ha sido a través de privilegios. De hecho, muchos jóvenes mexicanos no tienen la oportunidad de estudiar y quieren estudiar, pero no han podido debido a muchas circunstancias. Ese es el México que desconocen y que no están dispuestos a conocer. Lo que están dispuestos a hacer es hacer cartitas para recuperar la atmósfera de privilegios que tenían, que difícilmente creo que van a volver a recuperar en mucho tiempo. De hecho, creo que muchos de ellos ya no van a alcanzar tiempo de vida para recuperar y añorar esos tiempos donde se gastaban millones de pesos para hacer salsas en el Conacite, salsas de pizza. Esos tiempos ya se acabaron. O como decía Jorge Castañeda, lo de Putla, ¿no? Lamentablemente a Putla se fueron hace mucho. Pero por ahí me preguntaban, ya para poder concluir, y Miguel Manuel Pedrero, te agradezco infinitamente que te conectaras en jueves en vez de miércoles a México ambidiestro. Pero Cuando tú por ahí me digas. están preguntando que dónde encontrar para firmar. Pues aquí les hacemos todo el tutorial completo. Miren, en Twitter está esto, este es el tweet. Yo justo le acabo de dar RT. Entonces, si me van a seguir, si me siguen en Twitter, lo van a encontrar hasta arribita. Es Brigadas Digitales 4T. Y viene esto, Fisgor Moreno, etiquetan también a navegaciones. Y viene este documento que dice, no a la vuelta al pasado con firmas.pdf. Ahí le dan clic y los va a mandar a un documento de Drive, que es un PDF, que es el desplegado de respuesta. Ustedes le ponen aquí abrir con documentos de Google. Le da usted clic. Ahora sí que es el paso a paso. Carga y este es el editable. Vamos a hacer justo, voy a firmarlo ahorita para que vean cómo hacerlo. Le baja hasta abajo, ahora sí que hasta donde tope, porque ya hay muchas firmas. Entonces, bájale con paciencia. Y ya que llegue al final del documento, que como le digo, son muchas firmas, entonces paciencia, ¿no? Está cargando todavía. Paciencia, le baja, así hasta donde tope, donde ya no encuentre más. Son, o sea, son como 15 páginas ya. Vamos a dejar que cargue para que veamos cuántas páginas son realmente, porque la gente sigue firmando. O sea, vean cómo va subiendo de que está cargando, y esto ya es de puras firmas. Creo que ya topó en el 11 de 22, o sea, son 22 páginas. Bájele hasta la página 22, por favor. Y ya que llegue al final, aquí mero, ahí, le pone, yo le voy a poner mi nombre.
y ya que puso su nombre, le da aquí arribita en compartir. Y listo, no hay más que hacer. Y ya está su firma. Y listo. Tan, tan. Nada más que hacer. Y ya se puede regresar para acá. Le puede cerrar aquí. Es más, le pone aquí entendido. Y vamos a buscar por aquí, debe de haber alguno que diga guardar o algo así. Yo aquí le puse compartir. Se guarda, según yo, de forma automática una vez que le firmas. Si no mal recuerdo cómo usar los documentos de Word en Drive, usted hace una modificación y lo guarda. Entonces, pues por si las flies, le puedo poner aquí, no, pues sí, ya está, en compartir. Como les decía, ya quedó, ya pasó. Le puede usted cerrar. Y listo, se va actualizando y el documento en PDF se va actualizando y por eso, bueno, ustedes pueden ver que ya hay 22 páginas cuando eran 3 antier, ya son 22. Fíjate qué paradójico. En la carta en apoyo a Morena, las firmas suben y en la carta de los abajo firmantes, las firmas bajan. Vaya ironía, en la de los abajo firmantes hay bajas. En las de la respuesta hay entradas. Cosa bien chula, cosa bien bella. ¿Con qué cierras, mi querido Manuel Pedrero? Es la última participación que tenemos antes del proceso electoral. Entonces, échate tu speech de cierre en este jueves de México Ambidiestro. Tu cierre de campaña, dice el señor productor. No, no es cierto. Échate tu speech. Es tu primera vez que votas, ¿va? Es correcto, la primera vez. Es la primera vez que votas, ay. Ya la vas a perder. La vas a perder este domingo. Este domingo te estrenas, mi querido Manuel Pedro, en el proceso electoral, por cierto. No me vayas a Sí, por favor, no me en el alboré, proceso electoral, aquí no hablamos de otras cosas, pero te tocará novatada, mi querido Manuel Pedrero. Mejor, ¿cómo cierras este jueves de México Ambidiestro? Este domingo 6 de junio, amigos, hagamos patria. Los mexicanos somos hijos de lo imposible. Nos dijeron que iba a ser imposible sacar a Enrique Peña Nieto de Los Pinos y lo sacamos de Los Pinos. Nos dijeron que iba a ser imposible sacar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República y terminamos haciéndolo presidente. Y ahora vienen y nos dicen que la gente no volverá a votar con esa rudeza, con ese poder de convocatoria, con ese clamor popular, que no asistirán a las urnas este 6 de junio. Yo les digo que están totalmente equivocados. Toda palabra que han salido de su boca ha sido un error. Cada argumento no ha sido un argumento, ha sido un discurso de odio. Y este domingo 6 de junio la gente les va a responder de forma contraria a lo que ustedes han venido planeando. En ninguna democracia del mundo la gente va contenta a votar. En las dictaduras la gente va a votar con temor por miedo a represalias. La gente este 6 de junio considero que la gente va a votar por convicciones, porque realmente quieren ver la consolidación de un proyecto. Y más que nada, por el amor a un país, a una familia, a muchas cosas, pero sobre todo a uno mismo, es que este 6 de junio creo que la población va a hacer historia. Otra cosa, este domingo 6 de junio no salgamos a votar pensando que el voto ya va a ser todo, no. Estamos dispuestos y le exigimos a nuestra sociedad, le exigimos siempre a México que tengamos políticos de primer mundo, pero también tenemos que estar dispuestos a ser ciudadanos de primer mundo. De nada me sirve quejarme yo de la corrupción si cuando vas conduciendo le ofreces una mordida al de tránsito. De nada te sirve quejarte de las inundaciones si tú en la calle tiras basura. De nada te sirve quejarte de la violencia si tú golpeas a tus niños en casa. Eso no nos puede hacer víctimas, nos vuelve hipócritas. Entonces, para revertir ese sistema y para querer un México mejor, para tener ese cambio en el país, debemos de cambiar nosotros. Y para que se respeten estas grandes leyes, primero tenemos que respetar las pequeñas. Esa es la diferencia entre un enorme país. México es bendito y esa es la razón por la cual ha sobrevivido tantos años al petróleo, al café de Chiapas, a su selva, a la siderurgia de Nuevo León, a las minas de Zacatecas, al atractivo turístico de Guerrero, a las zonas mayas de Yucatán. Todo México es bendito, pero su recurso más importante nunca fue su riqueza natural ni cultural, sino su gente, que ha sobrevivido durante tantos años
y no han podido quebrarse. Yo creo que este 6 de junio, Meme, la gente está decidida a algo, a ser patria. Y sí, no solamente por los que están aquí, sino por los que no ya están. Y también por los que próximamente estarán. Hagamos legado, hagamos patria, votemos este 6 de junio. Mi querido Manuel Pedrero, qué orgullo tenerte en este espacio, qué orgullo considerarte amigo y qué orgullo esto que estás haciendo y lo que estás diciendo. ¿En dónde puede seguirte la gente? El domingo vamos a tener enlace, también vas a estar en Sin Censura, vamos a estar en Sin Censura, vas a estar por acá, va a ser maratónico el domingo y vas a votar. Qué chulo. Miguel Manuel Pedrero, te agradezco mucho, pero dinos en dónde puede buscarte la gente para ahora sí que seguir tus esfuerzos y tu crecimiento. Más al rato voy a irme a clonar porque sí vamos a estar en todos los espacios, vamos a estar donde podamos y tempranito a votar porque hay una super cobertura, de veras, está prohibido perderse la cobertura que le vamos a dar este domingo. No, yo vi la alineación y hay equipos de la NFL que se quedan chal, hay muchos MVPs, así que prohibido perderse la cobertura de este domingo, amigos. Nos pueden encontrar en YouTube como Manuel Pedrero, en Twitter como @yo soy Pedrero, en Instagram como @ManuelesPedrero y en Facebook denle like a la página como Manuel Pedrero. Me gustaría mucho promocionar el libro, pero la verdad es que me dicen ahorita que solamente quedan 3 ejemplares, así que en el trayecto de esta noche ya se acabaron, ya se acabó el segundo tiraje. En 4 días, digo, no puedo estar más agradecido el día de hoy. Pronto, ya veremos, porque si toma su tiempo, tendremos el tercer tiraje. Y gracias, de veras, gracias por creer en una voz que nadie conocía. Yo también disculpa que me alargue, pero cuando nos iniciamos en estos medios, imagínate el riesgo, ¿no? Exponerte a lo que diga un niño de 18 años y dices, pues puede exponerme a que diga una tontería. Y sí, a la verdad, muchas veces nos hemos equivocado, en otras nos hemos tropezado, pero a seguir caminando. De veras, muchísimas gracias por confiar en esta voz y a seguir adelante. No podemos claudicar, tenemos que seguir adelante después de lo que pasa el 6 de junio y a informar. Nos vemos en las calles. Mira, mi querido Manuel Pedro, te voy a contar solo una anécdota para que no te, para que amarres. Cuando yo empecé más grande que tú en medios. Yo tenía 25 años cuando empecé en medios de comunicación. No fue hace tanto, por cierto, pero tenía 24, 25 años. Y me ponía tan nerviosa que decía cosas como abrido. Neta. Entonces, y hay gente, cállate, sí. Ahora, hoy lo hago a propósito, pero en ese momento me daba tanto nervio que decía cosas como abrido o resolvido. Y me acuerdo perfecto porque me entraba el nervio y mi cerebro pensaba a 1000 por hora y yo quería expresarle a la gente lo que decía y se me salían mis palabras domingueras. Y entonces le vas aprendiendo, le vas agarrando el cariño, le vas agarrando el gusto y al final yo incluso aprendo todos los días estoy aprendiendo y aprendo de ti, aprendo del productor, aprendo de Vicente, aprendo de Álvaro, aprendo de Alejandro Páez Varela, aprendo de lo que veo, aprendo del presidente, aprendo de todos, soy como una esponjita y solamente te vas a ir curtiendo más con la práctica. Eso te lo digo yo por experiencia propia y no va a haber quien me deje mentir. Quien me haya visto en mis inicios y que me haya conocido desde que estábamos en Puebla sabe de lo que estoy hablando y sabe bien que hubo una transición. Entonces, mi querido Manuel Pedrero, yo estoy muy agradecida, yo sé que vas a llegar muy lejos, así que no te rindas, es un camino largo y apenas estamos comenzando. A seguir caminando, mi abrazo, mi respeto, mi admiración, pero sobre todo mi corazón y mi lealtad con la chica de Churros Poblana. Gracias, Meme. Fuerte abrazo. Un abrazo, mi querido Manuel Pedrero. Estamos en comunicación el domingo. Descansa, relájate. Espero haberte hecho amena esta espera e infórmanos qué se resuelve. Sí. Ya en media hora vamos a saber si reímos o lloramos, pero ahí estaremos. Muchísimas gracias. Nos vemos el domingo. Gracias, mi querido Manuel Pedrero. Y esto fue Jueves de México Ambidiestro.